Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, como todos los invitados que ya hemos tenido a lo largo de estas 2 temporadas. De hecho, estamos dándole cierre a esta segunda temporada con broche de oro. Una invitada que desde que nos la propusieron y nos mandaron su currículum, yo dije, wow, está muy preparada, pero demasiado, y ha tenido, como lo hemos mencionado en algunos episodios, una visión de 360 grados. ¿A qué me refiero? Obviamente, abogada postulante, maestra, ha trabajado en todos los lugares sabidos y por haber que puede tener esta profesión, y es para nosotros un orgullo tener a la maestra Frida León Sierra. ¿Cómo estás, Mar? Muy bien, Ricardo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy entusiasmado, nervioso, porque sí, es de esos currículums que imponen, pero eso me gusta también, porque es de donde más provecho podemos sacar justamente al invitado, para que la gente que nos está viendo y escuchando, pues, como te comentaba fuera de cámara, son estudiantes, abogados en construcción, incluso ya muchos consolidados que se están asomando por acá, puedan a lo mejor encontrar inspiración en tu trayectoria. Pero si me permites, creo que es indispensable y vital leer tu semblanza, justo para que la gente pueda ver el calibre de invitada que tenemos el día de hoy. Por ¿Me favor. permites? Buenísimo. Un honor. Pues ella es la maestra Frida León Sierra. Es egresada por la Universidad del Valle de México de la licenciatura en Derecho. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo con excelencia académica por parte de la Barra Nacional de Abogados. Además, tiene diversos cursos en materia ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Telecomunicaciones del sector privado, Penal por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, tiene más de 10 años ejerciendo como abogada en el sector público. Ha desempeñado funciones en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional del Agua y como asesora de políticos. En el sector privado ha colaborado en empresas como Walmart, Alestra y Axtel en materia ambiental, telecomunicaciones y corporativo. Ha impartido también múltiples diplomados en Derecho en las universidades Anáhuac del Sur, Barra Nacional de Abogados, Facultad de Derecho Tributario, Barra de Abogados de Quintana Roo y Secretaría de Salud. En el aspecto docente ha sido catedrática en las universidades Barra Nacional de Abogados, Facultad de Derecho Tributario, Facultad de Derecho de la Ciudad de México y la Universidad Marista, entre otras. Actualmente cuenta con su propia consultoría en materia ambiental, constitucional, derechos humanos, corporativo, telecomunicaciones y 2 programas de radio con enfoque jurídico, que eso me parece de verdad impresionante. Es un camino, lo platicamos también fuera de cámara, no es sencillo y pues tú has hecho todo, pero bueno. Vamos a ir desmenuzando un poquito tu historia, tu trayectoria, y justo es por donde vamos a comenzar. Me gustaría empezar por preguntarte, ¿por qué elegiste estudiar? En México tenemos este dicho de la poderosísima carrera de Derecho. Quizá en los años en que tomaste esa decisión estabas decidiendo entre otras áreas te llamaban la atención. Cuéntanos un poquito para que la gente que nos está escuchando pueda entrar un poquito en contexto contigo y con tu historia. Ok, Ricardo, pues primero que nada, muchísimas gracias por leer la semblanza. A veces uno como humildad le cuesta reconocer todo el camino y ahorita que lo estabas leyendo dice, ay, pues sí, todo eso hice. Sí, la verdad es que sí. ¿Por qué inicié? Pues es una historia muy curiosa, la verdad. Voy a iniciar por mi familia. Yo tengo un padre, como muchos lo conocen. Mi padre es abogado, es maestro y es doctor en Derecho. Y de igual forma mi madre era licenciada en Administración Pública, trabajó mucho tiempo en lo que es en gobierno. Mi hermano es doctor. Y bueno, en fin, la verdad es que siempre tuve en mi hogar pues libros. Yo decía que había más platos que libros, ¿no? Entonces, más bien más libros que platos. Sí, claro. Y siempre estaban leyendo, siempre todo. Y obviamente sí fue un poco la influencia de mi padre, porque recuerdo mucho siempre que en las comidas o en las cenas hablábamos de todo. No solamente temas de derecho, sino cualquier tema, ¿no? Era algo muy bonito. Y pues para mí era muy común ver libros de derecho, ver cómo llegaba mi papá y le contaba a mi mamá y a mi hermano de los asuntos, cosas así, ¿no? Mi padre siempre fue una persona que litigó, también estuvo en el sector pues público. Pero bueno, yo tenía mucho esa imagen, ¿no? Siempre yo veía que mi papá iba a juzgados, la típica imagen del padre trajeado con el portafolio lo tenía, ¿no? Sí. Y sí me gustaba mucho y leíamos mucho, pero también a mí me encantaba mucho el cielo, ¿sí? Las estrellas, todo eso. Entonces
como te repito, teníamos muchos libros y recuerdo perfectamente que teníamos una enciclopedia que yo leía mucho y estaban los astronautas. Entonces yo le decía a mi mamá, es que yo quiero ser astronauta, ¿no? Entonces mi mamá decía, perfecto. Entonces recuerdo también que mi papá me llevaba al universo, mi mamá me compraba libros sobre de los astros y todo eso, ¿no? Pero hubo un momento, recuerdo esa anécdota que me decía mi mamá, que un día de la noche a la mañana me paré y le dije, mamá, ya no voy a ser astronauta. Y mi mamá, ¿por qué no vas a ser astronauta? No, pues es que ¿quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va a cuidar a mi familia? Mi mamá, ok, ¿no? ¿Siguió, no? Seguí en la primaria, en la secundaria. En la secundaria, pues, empecé a meterme más con el tema de la historia. A mí la historia me encanta. Lo empecé a relacionar más con la carrera de Derecho. Y bueno, llegó el punto de terminar la prepa y pues decir, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, yo quería hacer la carrera de Derecho por también un poco la influencia que tenía un poco de mi papá, pero también porque yo siempre soñaba y le decía a una persona allá arriba que me ayudara y que me usara de instrumento para poder ayudar a la gente, ¿no? Totalmente. Entonces, pues pasó, yo hice el examen, esto es algo que muy pocas personas conocen, es un sector realmente mi familia que lo estoy diciendo. Hice el examen para la UNAM, ¿no? Hice la primera vez el examen a la UNAM, no me quedé, me faltaban muchos puntos, después me preparé, hice el examen y me quedé a un punto. Caray. Entonces, para mí, yo antes era una persona que me ponía metas muy grandes, pero yo sola, no mis papás, no mi familia, porque yo creía, mi papá egresado de la UNAM, mi mamá egresado de la UNAM, mi hermano egresado de la UNAM, yo iba con mi papá, tengo vagos recuerdos cuando mi papá daba clases y yo estaba ahí, mi mamá también, entonces, pues, todos mis amigos también eran de la UNAM. Entonces sí fue un poco, la verdad, traumático o estresante, porque muchos de los que nos están viendo aquí de seguro o no se quedaron en la UNAM o no se quedaron en la UAM o en fin, en cualquier escuela, ¿no? Entonces en ese inter mi mamá me dijo, bueno, ¿por qué no te tomas un tiempo? Pero pues haz algo. Le dije, perfecto. Entonces me tomé como 6 meses y bueno, me metí a inglés, yo hago mucho deporte, me metí a jugar tenis, me metí a clases de historia del arte, empecé a hacer. Y en eso se desarrolló una parte que es como la parte creativa, ¿no? Entonces yo estuve a nada de estudiar diseño gráfico en Bellas Artes, de hecho, porque también tengo familia que ha estudiado allí. Y en ese inter pues era, bueno, ya pasaron unos 6 meses, ¿dónde vas a estudiar? Yo tuve la oportunidad de estar en una de las mejores escuelas que es la Libre de Derecho, ¿no? Pero recuerdo muy bien a mi madre que me decía, está perfecto, si tú quieres entrar ahí está muy bien, pero me dijo dos cosas muy importantes que el día de hoy lo sigo diciendo también a mis alumnos, y fue la primera: la universidad es una de las mejores etapas en tu vida, porque aprendes, conoces, en fin, muchas cosas, ¿no? Y me gustaría que la disfrutaras. Y la otra que me dijo fue, una universidad no te va a hacer a ti, tú vas a hacer la universidad. Y terminó con, el que es perico en donde quieres verde. Pues ya, lo amé, ¿no? Entonces pasaron otras cosas y bueno, ya por hacer es el destino, dije, bueno, sí voy a estudiar Derecho, pero voy a estudiar en una escuela que yo esté tranquila. Y bueno, se dio la oportunidad de estudiar en la Universidad del Valle de México, que estoy muy feliz. Los amigos que haces en la universidad, no sé si te ha tocado a ti, Ricardo, sí, se vuelven tus amigos después de mucho tiempo, ¿no? Mis amigos de la universidad de hace más de 10 años, el día de hoy son grandes amigos con los que comparto conocimientos, compartimos risas, estamos en las buenas y en las malas. Eso es hermoso, ¿no? Y al momento que ya yo llegué a la universidad, recuerdo perfectamente que uno de los libros que me regaló mi padre fue Introducción al Estudio de Derecho de Alejandro Maínez, ¿no? Con una dedicatoria, no solamente de él, sino de mi familia, de mi mamá y de mi hermano, que hasta la fecha tengo. Y realmente eso fue porque yo estudié Derecho, realmente porque lo vivía, sí, un poco influencia a lo mejor de mi padre,
pero también me di cuenta que es una carrera que todo el tiempo estás leyendo. Uh-huh. Y yo crecí con eso, con estar leyendo y leyendo y leyendo y conocer la historia y conocer esto y conocer aquello. Y hay una gran frase, como tú la has de conocer: la persona que no conoce su historia está condenada a repetirla, ¿no? Entonces, por eso es una de las razones que yo estudié Derecho, un poco, repito, con lo que vivía con mi padre, y también pues con ese deseo que yo le pedía al de allá arriba de, pues, ayúdame a hacer o a dedicarme a una profesión en la que yo pueda ayudar a las personas. No sé si lo estoy haciendo bien o mal, no sé, pero pues creo que ahí voy, ¿no? Ah, bueno. No, claro, que queda claro que sí lo estás logrando, y justo creo que es cuando lo haces de corazón y con cierta vocación, que es mi siguiente pregunta, es la única manera en que pueda resultar que funcione. Y ya te advertía, esa es mi siguiente pregunta. La vocación, hay quienes la encuentran, como tú nos dices, a veces desde la familia, desde alguna anécdota, pero hay otros que le encuentran la verdadera vocación, incluso el estómago de abogado, o en la carrera o posterior a ella. Seré curioso, ¿tú dónde encontraste esa vocación? Mira, hay dos vocaciones yo creo que siento que tengo, y la primera indudablemente es mi vocación por ser abogada, y aquí voy a contar una anécdota que si mi hermano ve este programa espero no se vaya a enojar. Y la otra vocación que tengo es el ser maestra, ¿no? Y que también voy a contar una anécdota. Y la primera de abogados, independientemente de crecer en una familia que también no solamente mi padre, sino tengo primos, tíos que son abogados, y pues ya, es eso. Yo creo que es algo que ya también lo traes a la sangre, pero también la puedes desarrollar. Y también puede pasar algo, yo siempre digo a los alumnos, hay momentos en que te va a apasionar demasiado tu carrera, pero también, como cualquier relación humana, va a haber momentos en los que vas a tener crisis y vas a decir, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo estudiando Derecho? O llevo 3 años en un puesto y no me suben, ¿y qué hago? Y te desesperas, pero también eso es parte de la pasión. Yo siempre he dicho que las crisis y a veces del sufrimiento se aprende, ¿no? Entonces yo les digo, no se preocupen, ahorita todos cuando están estudiando la carrera de Derecho, todo es muy bonito, todo genial, sí. Lo mejor es saliendo, porque te vas a enfrentar realmente a una cueva de lobos, a viejos lobos de mar, etc. Y como mujeres, pues mucho, ¿no? Ahorita también les voy a contar muchas anécdotas que he tenido. Pero la primera, yo estaba, si mal no recuerdo, creo que era el kinder. Estábamos en una escuela ahí por la del Valle de México, y mi hermano es 5 años más grande que yo. Entonces estábamos ahí y en una de esas actividades de kinder me dice la directora, pues para tratar de integrar, ¿no? Fíjate que tú te vas a dedicar a vigilar que nadie se meta al jardín y lo pise. Ok, ya perfecto, ¿no? Muy bien. Ya yo estaba en el recreo, no sé qué, estábamos con los grandes y todo, y pues ya yo anotaba el nombre del grupo de fulano y tal que se metió y pisó el pasto. Cortea, ¿a quién crees que anoté en esa lista? ¿Tu hermano? A mi hermano. Mandan llamar a mi mamá, a mis papás, y ¿qué pasó? ¿Les pasó algo? Frida, Diego, mi hermano se llama Diego. No, pues es que nos apena decirlo. Y mi mamá, pues, ¿qué pasa, no? Sí, ¿no? No, pues es que su hijo Diego está castigado. ¿Pero por qué? No, pero por su hermana, pues, ¿qué? Ya, no, pues es que le dijimos que por favor anotar, y pues su hermano se metió al jardín y ya. Entonces, creo que desde ahí yo ya traía como esa parte claro. de justicia, de que a mí me dicen algo y ya, ¿no? Entonces yo creo que fue desde eso que uno lo trae, el carácter, el todo, pero también creo que el carácter lo vas forjando. Totalmente. Eso es a partir de las circunstancias y lo que estás viviendo, ¿no? O sea, todo mundo puede forjar un carácter. Yo no soy profesa de que naces con un talento, con un don, a lo mejor con unas posibilidades, pero lo vas puliendo y vas sacando cosas, ¿no? Y la otra anécdota que tengo es que mi mamá decía mucho que yo de chiquita tenía una imaginación, bueno, hasta el momento yo tenía una imaginación muy grande,
y que cuando yo jugaba a la escuelita. Okay. Y ponía todos mis nenucos, mis peluches, mis muñecos, todos, y les daba clase, pero también los regañaba. Entonces, pues es algo que lo veía porque lo hacía mi padre, lo hacía mi madre. Entonces creo que es una vocación que amo, las dos las conjunto. Y fuera de cámaras estabas diciendo que para ser abogado también hay que tener un aspecto muy importante, que es la humildad. Totalmente. Y ser muy humanos. Eso es algo que a veces a los abogados se nos olvida, o como dirían, se nos pierde el piso o no sé qué. Pero hay que siempre acordarnos que somos humanos, que la carrera de Derecho es una carrera humana y sobre todo el ser humildes, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo también uno de mis jefes que me decía, tú siempre saluda a todos. Uh-huh. Porque tú no sabes el día en que tú estés en un lugar o esa persona esté en un lugar y ambos se puedan apoyar, ¿no? Uh-huh. Creo que también es algo que no solamente le falta a México, sino al mundo. El saber trabajar en equipo, el apoyarse, no el que si veo que tú ya tienes un puesto, pues te voy a armar un chisme y lo voy a bajar, o no, o si yo veo que estás entregando una demanda y tienes un error, pues oye colega, traes esto, ¿no? Un errorcito, a ver cómo lo ayudamos, ¿no? Porque al fin eso es. Uh-huh. Somos humanos, somos una sociedad. Si nos vamos a los principios de derecho, de introducción al estudio del derecho y a la famosísima, ¿qué es el derecho? Es un conjunto de normas que tiene por objeto regular la conducta del hombre, ¿en qué? En sociedad. ¿Y qué sociedad? Pues son 2 o 3 personas más que van a estar en un grupo determinado con ciertas reglas, ¿no? Uh-huh. Pero al fin somos sociedad y hay que apoyarnos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más bonito que he entendido de la carrera de Derecho, que somos humanos, que hay que tener humildad, y pues muchas experiencias, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, muchos de mis alumnos que les preguntas, ¿por qué estudiaste Derecho? Uh-huh. Y lo primero que te dicen es, para ganar dinero. Sí. Es que quiero ser rico, es que quiero ser millonario. Y entonces yo le digo, pues tú ya eres rico. Uh-huh. Y se me quedan viendo, ¿cómo? Le digo, sí. Eres rico y millonario porque tienes el amor de alguien, o el de tus papás, o el de una persona, tienes una casa, puedes abrir y tienes agua caliente. Eso es ser millonario, eso es ser rico. Entonces se me quedan viendo así como de, buen punto, ¿no? Le dije, otra cosa es tener el recurso económico para cosas, ¿no? Pero eso también hay que lograrlo y hay que trabajar y hay que, como diría un ex jefe también, Rodolfo Reséndiz, hay que arrastrar la pluma, ¿no? Sí. Hay que también codearse con todo mundo, llegar a los juzgados tan simple y sencillo como pedir un expediente. Sí. ¿No? Recuerdo también mucho, me decía mi mamá, y mi papá el día de hoy me lo dice, sonríe. Porque les puedes cambiar el día a una persona. Porque a lo mejor pides el expediente y la persona, no me dejarás mentir, muchas personas, no todas, abro un gran paréntesis, pues no tienen un carácter o no están de buenas, o como nosotros, la carga de trabajo. Sí. Y si tú llegas y le pides de mala forma, pues te lo va a contestar de mala forma. Pero si tú llegas con una sonrisa, como, oye, ¿qué estás? ¿Qué bonito estás? O ¿qué tal el trabajo? Pues rompes totalmente esa tensión, ¿no? Sí. Y creo que te puede ayudar demasiado, totalmente, y es algo que no solamente en la carrera de Derecho, en cualquier carrera, sino siempre he dicho, el derecho, y ese es uno de mis eslogans de uno de mis programas, todo está relacionado con el derecho, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esas son las anécdotas, el por qué he estudiado el derecho, en fin, muchas personas me han ayudado, han sido grandes pilares para yo poder aprender y conocer, ¿no? Porque todo el día hay que estar aprendiendo, conociendo. La carrera de Derecho es muy bonita, pero siempre hay que estar innovando, ¿no? Sí. Y estar súper actualizados, ¿no? Sí, definitivamente. Incluso regresándonos un poquito, yo añadiría a los skills que debería de tener uno, a la gratitud. Yo creo que ser agradecidos, eso te abre, el talento te abrirá todas las puertas que quieras, relaciones, pero si no eres agradecido no las vas a mantener abiertas, ¿no? Exacto. Totalmente. Entonces,
Digo, muchas cosas que has mencionado me han hecho eco y por eso no podía quitar la sonrisa del rostro, pero elegiste un tema para tu podcast que está muy interesante, no lo habíamos tocado en ninguno de los episodios y se titula Naturaleza, Derecho y Docencia. Docencia tenemos, yo creo que eso, podríamos aventarnos una temporada contigo y yo creo que por instituciones y bien funcionaría. Es más, yo creo que va a ser la 4ª temporada. Ok, encantada. Pero naturaleza, derecho ambiental, eso es algo, no sé, ¿dónde nació? Creo que desde ahí, desde el origen, podríamos empezar esa parte, ese clip. ¿Dónde nació tu gusto por esa materia? Yo creo que vámonos, yo siempre digo, vámonos a lo más simple, ¿no? Y me voy a remontar mucho a mi infancia, a mi vida, que fue muy feliz. La verdad es una de las etapas muy bonitas. También como todos hemos sufrido, también yo sufrí en mi infancia, en la adolescencia, pero bueno, siempre hay que salir adelante, ¿no? Yo siempre fui una persona desde niña que me gustaba mucho la naturaleza. Yo le decía a mi familia, a mi mamá, a mi papá, es que no entiendo por qué me gusta tanta la naturaleza, ¿no? Algo que también he de mencionar, desde pequeña, y muchos niños lo hacen, muchos de mis sobrinos, me encantaba andar descalza. Y me encantaba andar pisando el pasto, el suelo, la arena, el lodo, todo, ¿no? Tuve la fortuna de tener familia que pues siempre íbamos pues a la Jusco o a lugares naturales, alejados totalmente de la ciudad. Eso es algo que yo creo que también por eso soy así. De repente me gusta alejarme del bullicio del ser humano, que es bueno y no, sí. Porque sí, a veces tomarte un tiempo, pero también es padre conectar con uno mismo. Ajá, ¿no? Y también estar con la gente, ¿no? Entonces a mí siempre me gustaba, me apasionaba mucho cuando iba a lugares como el mar, el bosque, cuando estaba con los animales. Bueno, yo cuando la primera vez que trataron de explicarme, por ejemplo, no tengo nada en contra, eso es un tema que después lo vamos a tocar, pero por ejemplo la fiesta taurina, o sea, yo lloré. ¿No? Entonces soy como entonces siempre fue muy sensible. En la prepa también la carrera de biología me gustó mucho. Hubo un tiempo que estuve investigando mucho porque pude también haber estudiado genoma, ¿no? Entonces hay como la parte, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues yo estaba en la universidad, creo que era el 3º, 4º cuatrimestre de la universidad. Y recuerdo que nos dieron la materia de Derecho Ambiental, ¿no? Entonces llegó la maestra, recuerdo perfecto cómo era, no su nombre, soy muy mala por los nombres, pero fisionomista sí soy muy buena, ¿no? Entonces llega la maestra y nos empieza a hablar de Derecho Ambiental, pero lo que más me impactó es que esta maestra dio una clase totalmente diferente a todos los abogados y a todos mis maestros. No era la típica clase que llegaba, leía, interpretábamos. No, ella, por ejemplo, nos pedía, cada clase teníamos que dar una noticia ambiental y explicarla. Antes apenas empezaba, como 10 hace 11 años, como el internet, ¿no? Entonces eso me daba como mucho a... Pues dije, no, esta maestra es totalmente diferente. Y luego nos empezaba a decir muchos casos en materia ambiental. Entonces me empezó a abrir un panorama excelente del ambiental. Y recuerdo perfectamente que ella decía, esta clase no van a aprender a defender arbolitos como muchos piensan. Van a entender la importancia de la naturaleza y el por qué defenderla. Entonces fue como muy, pues sí fue muy impactante para mí. Su clase la amaba. Regresé a mi casa, le conté a mis padres y mis padres me dijeron, pues es que tú tienes un conocido que es abogado ambientalista. Y yo así, ¿cómo? Fulano de tal, tu primo. Y yo, ¡ay, sí, en serio! Sí, tu primo es abogado ambiental. No, bueno, entonces en ese momento le hablé, le pregunté, estuvimos charlando, me empezó a decir todo lo que hace un abogado ambientalista y de ahí dije,
de ahí soy. De ahí soy. Entonces, lo primero que le pregunté es, oye, ¿puedo hacer mi servicio social? En ese entonces, Profepa. Bueno, tú también, la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente me dijo, sí, cuando llegues a casi tus últimos cuatrimestres adelante. Y sí, así fue. Hice mi servicio social en la Procuraduría. Fue increíble, te puedo decir que de todos los trabajos que he tenido, son de los trabajos en los que más he tenido conciencia, tanto humana como de la naturaleza. He aprendido demasiado y pues bueno, después también tuve la oportunidad de poder trabajar ya ahí en la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, que bueno, anécdotas, casos y todo tengo de los mejores y creo que eso fue, ¿no? Y desde ahí fue mi punta de lanza para seguir. Sí he estado estudiando otras cosas, pero creo que, como dirían, mi corazón es de abogada ambientalista. Justo era la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál ha sido el reto más, digo, a lo mejor en general un penalista, su primera audiencia? En civil, familiar, pues más o menos similar, o las primeras entrevistas, o qué sé yo. Como ambientalista, ¿cuál fue el primer reto que, justo la palabra como se escucha, cuál fue el primer reto, lo que sí te puso a leer, a retar a ese abogado interior que tuviste en materia ambiental? Pues muchas cosas. Recuerdo una perfectamente desde el punto de vista que tuve una gran jefa, la licenciada Lourdes Mesa, el aprender a ser estricto, pero también el aprender a poder defender la naturaleza. También otro de mis grandes jefes fue Adolfo Ramírez. Literal, él me ayudó, el famoso abogado proyectista, ¿no? El que me decía, no está bien, hay que analizarlo, hay que hacerlo tuyo. Ahí fue, yo creo que mi primer reto, con muchos expedientes que ahorita no puedo decir por la gran importancia que se tiene, pero recuerdo un tema muy sonado en aquellos tiempos sobre un impacto ambiental que se dio, que ya se había aprobado. Afortunadamente la gente, la sociedad hizo mella y se logró que a nivel presidencia solicitaran el cambio de impacto ambiental. Entonces yo creo que eso ha sido totalmente un reto muy fuerte, el enfrentarme también a personas que tienen desconocimiento del derecho ambiental, ¿no? El decir, yo no sabía que esta planta o este animal estaban en peligro de extinción, que había una sanción no solamente administrativa, sino penal, porque también hay sanciones penales, ¿no? O sea, sí te pueden llevar a la cárcel por cosas ambientales, aunque ustedes no lo crean, ¿no? El rubro, desde comprar una planta, un animal, vertir desechos, residuos peligrosos, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que ese es un reto, y creo que el reto más grande es enfrentarme a la conciencia y cómo el ser humano no se da cuenta del lugar en donde está. Y que cada vez, aunque suene una frase muy trillada, estamos acabando con el mundo. Y estamos acabando con nuestra casa, ¿no? A veces se nos hace muy fácil decir, ay, bueno, no quiero llegar al parte que soy súper ambientalista, ¿no? Pero hay una media, como todo, como en el derecho y en la vida siempre hay que tener una media. Pero sí, yo creo que hay ocasiones en que, por ejemplo, las generaciones pasadas, pues pensaban que siempre iba a haber agua, o que siempre iba a haber infinidad de cosas, y algo que sí hay que reconocer de las nuevas generaciones, que son las que se preocupan más, porque están más conscientes que en un momento dado muchas cosas ya no van a existir. Tan es así que hay animales que ya no existen. Totalmente. Hay climas que ya tampoco se dan, ¿no? Entonces, como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Todo se va atrasando o adelantando. Cada día los periodos de frío son más, y el frío es más fuerte, el calor es insoportable como el día de hoy, cada día no hay árboles, en fin, una serie de cosas que yo creo que eso es algo con lo que nos enfrentamos todos los ambientalistas, hacer conciencia de la gente que realmente pues nos estamos acabando el mundo, ¿no? Me tocaba una persona que me decía, pues ya qué, ¿para qué cuido el ambiente si yo me voy a morir y va a seguir?
Pues no, es que no solamente es eso, sino hay consecuencias, ¿no? Tan es así que la ley las prevé, ¿no? En las épocas tan caóticas que estamos viviendo actualmente, con un incluso México muy, muy caótico, no se me ocurre otra palabra, en materia ambiental, ¿cuál es tu opinión en ese punto fino que tiene Frida? Es decir, hay ciertos proyectos que de repente son muy cuestionables es justo la palabra. ¿Qué opinión tienes para que la gente que nos está escuchando a lo mejor pueda, a lo mejor no estamos imponiendo nada, pero sí a lo mejor ayudar a formar un criterio propio sobre temas tan trascendentales de la agenda, no solo jurídica, sino del país mismo? Claro, pues lo que acabas de comentar es muy importante. Por ejemplo, la ONU tiene la agenda, o sea, los 23 temas que no solamente es pues el derecho ambiental, sino la economía, la sustentabilidad, la cultura, en fin, muchas cosas. Tan es así el medio ambiente que, bueno, la ONU ya lo puso como punto muy importante. Pero yo siempre he dicho, nunca hay que ser extremistas, siempre hay que tener un punto medio, ¿no? También no quiero meterme en fines ni tintes políticos, pero a veces sí es necesario una economía, sí es necesario un avance, que a lo mejor vas a tener que, pues, alterar un poco al medio ambiente, ¿no? Entonces, por eso yo a todas las personas les invito y siempre les he dicho que antes de brindar una opinión, investiguen. Claro. ¿Sí? Pero investiguen en fuentes confiables, ¿no? Investiguen en las páginas de, por ejemplo, en nuestro país, pues de la Secretaría, ¿no? Páginas de la Secretaría, de nuestro caso, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la Secretaría, no sé, también de Salud, porque viene muy relacionado, y con temas, con páginas totalmente oficiales, porque ahí nos da el parámetro. Creo que en la actualidad mucha gente ya no cree en el gobierno, pero yo creo que el gobierno está haciendo cosas muy buenas, porque ya, por ejemplo, los invito a que se metan a sus páginas. Todas las páginas de la Secretaría tiene visión, objeto, a qué se dedica la Secretaría, el marco normativo, cuáles son sus funciones, quién es el secretario, por qué fue designado. Entonces se van dando cuenta realmente de todo. Tan es así que, bueno, ya también yo siempre digo a mis alumnos, ¿sabían ustedes que existe en Facebook Profepa? Y eso es muy bueno, porque nada más te va dando flashes, ¿no? Y son cosas que vas entendiendo y analizando. Entonces, yo creo que aquí el mejor consejo es que la gente realmente, pues, se informe, ¿no? Muchas personas dicen, es que el derecho solamente es para abogados. No. El derecho es para la sociedad, el derecho es para todos. La Constitución de 1917, uno de los principios generales era que fuera una constitución entendible para toda la sociedad. Que sea ahorita un poco diversidad y que los legisladores hacen las leyes de diferente forma, pero las leyes sí son, y tan es así que existen leyes comentadas por abogados. Y también una de las grandes recomendaciones que les hago, hay un libro que se llama La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para niños y niñas, de Guadalupe, ahorita les doy el tema. Entonces es una constitución explicada para los niños, pero no solamente para los niños, sino hasta para nosotros que somos abogados o que van a ser abogados, que apenas van a entrar a la carrera. No me dejarás mentir, en tus clases de constitucional te dan la constitución y tú dices, ¿esto qué? Sí. No lo entiendo. Pero si lo vas a una forma más general, más aterrizada, pues ya después lees la constitución comentada y vas abriéndote un camino y sobre todo una opinión propia. Y un criterio. Que eso es lo que necesita no solamente México, el mundo entero. Tener un criterio y opinión propia a base de cosas muy buenas. Ahora, a la pregunta que tú ibas, sí, vivimos actualmente con este sexenio que tenemos, pues muchos proyectos, ¿no? Que tienen que ver con el medio ambiente. Unos están en favor, unos están en contra. Yo lo único que te puedo decir es que dentro de un plan nacional que también existe, que está estipulado en presidencia y en nuestra constitución, siempre van a haber dos aspectos. El primero, que es el económico, que es totalmente necesitamos, y otra cosa es la naturaleza. Tan es así que en el artículo 4 de la Constitución nos dice que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano y el Estado nos proveerá y nos ayudará para lograrlo, ¿ok? Entonces,
Ahí están las medidas y los mecanismos. ¿Se necesita también economía? Sí, porque se necesita también evolucionar. El derecho es como el ser humano, también tiene que evolucionar, pero ojo, siempre respetando ciertas partes de lo que es la ley, ¿no? El famoso impacto ambiental. Si tú quieres construir algo, hay que hacer un verdadero estudio de impacto ambiental. Ver si esa construcción no va a afectar, y si va a afectar, qué tanto va a ser, ¿no? Entonces, yo no lo veo mal el evolucionar, siempre y cuando todo esté apegado a la ley y que la afectación no sea tan grande al medio ambiente, ¿ok? Porque también hay una figura que es la reconsideración, ¿no? O sea, cuando, ok, ya tuviste una sanción, pero ok, yo voy a pagar mi sanción, pero también voy a ayudar al medio ambiente, ¿no? Que esa es una conciencia que también tienen que hacer en iniciativa privada, ¿no? Me tocaba mucho cuando estaba con algunas empresas. Me decían, oye Frida, es que la verdad yo no entiendo por qué el gobierno me pide permisos y permisos y permisos. Ellos sienten que les están sacando el dinero, ¿no? Y un ejemplo que yo les decía, oye, imagínate que en tu casa al lado tienes una laguna impresionante y de repente en esa laguna están descargando residuos, que eso van a afectar, no te va a gustar, ¿verdad? No, pues entonces esos estudios y esas cosas que te piden es para saber qué tanto van a afectar o no y si se puede establecer o no. Ahora dirían, del deber ser a lo que se haga, pues es totalmente diferente, que eso no me voy a meter en temas, pero sí creo que hay un muy buen equilibrio entre la economía y la naturaleza. Definitivamente. Estoy convencido que tú como profesionista, la manera en que impactas en mayor cantidad es obviamente tras la docencia. Has tenido y conocido muchísimos estudiantes a los que quiero emular con la gente que nos está escuchando. Seguramente más de uno te ha cuestionado en el sentido de, ¿me recomienda usted, maestra, esta área del derecho para dedicarme a la materia ambiental? Incluso quiero pensar que hay algunos que hasta te han recordado a ti misma en tus épocas de estudiante, porque creo que es algo inevitable. Te reflejas, es una manera, como dije hace ratito, de trascender. ¿Qué justo es lo que les dices? Porque estoy seguro, mira, hemos tenido episodios donde ciertos abogados tras de cámara, no voy a decir quién, pero dices, que, pues, ¿ya qué les dices? Aquí ya en materia penal ya somos muchos, ¿no? Que le buscan por otro lado. Pues qué buena materia también. Prueba tú eres de ello. ¿Qué es lo que les dices cuando te llega ese interrogante? ¿Los motivas o también les dices, no, ya somos muchos, no inventen? Bueno, digo, no. Estoy seguro que no, pero ¿qué es lo que les contestas? Porque estoy seguro que allá atrás están escuchándote muchos que hoy los vas a inspirar demasiado. Mira, la verdad es que la especialidad de Derecho Ambiental en México, ahí vamos, pianito diría, ¿no? Derecho ambiental aquí en México tuvo su gran auge por aquello de los años 70, 80, con todos los convenios que se empezaron a dar posterior, obviamente, a todas las guerras que hemos tenido, principalmente a la Segunda Guerra Mundial. El derecho ambiental viene de la tercera generación de los derechos y es muy importante. Entonces, realmente si nos ponemos a pensar a comparación como penal o civil o familiar, en México el derecho ambiental, ahí vamos caminando. Es muy bueno. Hay muy buenos abogados ambientalistas, la doctora Lara Carmona, el maestro Ernesto León Sánchez, infinidad, muchas personas que han sido pues parteaguas, les digo, una disculpa, soy muy mala para los nombres, pero personas que yo tuve el honor de trabajar en Profepa, en la Semarnat, que fueron personas principales y fundamentales para la creación de la Profepa, ¿no? Para la creación de muchas leyes, ¿no? Entonces, ¿yo qué les digo a mis alumnos? Totalmente, váyanse a la especialidad de Derecho Ambiental, pero algo sí que les digo es, ojo, no se vayan con la finta que van a ser superambientalistas, porque no, se van a enfrentar a un punto en que el derecho ambiental, pues, está la parte administrativa, está la parte penal, está la parte, pues sí, me gustaría decirlo, también un poco de telecomunicaciones. Yo cuando estuve trabajando en esta empresa de telecomunicaciones hacíamos mucha sinergia también con los ingenieros y con los abogados ambientalistas. Entonces te vas a topar con un sinfín de números, de materias, y aparte a mí algo que más me gusta de la materia de derecho ambiental es que no solamente es un rubro,
sino siempre vas a poder trabajar con muchas personas, que sean ingenieros, que sean biólogos, que sean, en fin, muchas cosas. Es muy bueno. Y lo mejor, por lo que te acabo de decir, es una materia que apenas va a comparación a otras, es joven, es muy joven, ¿no? Entonces, y siempre les digo, remato con el punto, y también váyanse al derecho agrario. Eso sí. Porque el derecho agrario y el derecho ambiental hacen una sinergia hermosa. Aparte, otro para lo que nos están viendo, hay muy pocos abogados agraristas. Entonces, si se van a la especialidad de agrarista y abogado ambientalista, hacen el match perfecto, ¿no? Entonces, sin duda, el derecho ambiental es una de las materias más bonitas y aparte que tiene mucho futuro. Incluso creo que, no estamos diciendo que ese sea el fin único, pero hasta en el aspecto económico, el derecho agrario, haciéndolo, yo creo que más una ecuación perfecta para, yo creo que también alguien que te lo pregunta, a lo mejor no directamente, pero sí va en sus sesgos, ¿no? Y lo económico, se me antoja que también viajas muchísimo, ¿no? En derecho ambiental. Sí. Entonces está padrísimo, ¿no? Sí, una de las cosas que también me dicen mis alumnos, maestra, es que entonces usted viaja. Sí, porque por ejemplo, muchos de los ejemplos que doy es, por ejemplo, bueno, voy a Cancún, a los arrecifes, los hoteles. Recuerdo perfecto cuando fui a Bacalar, los estromatolitos, que son especies solamente que se dan en Bacalar, en fin, ¿no? Sí es muy bonito, pero también la parte en que hay a veces en los que llegas, me tocó en Cancún, cuando di una conferencia, y fue hace como 3 años, fue realmente también mi cumpleaños. Llegué a Cancún, hice la conferencia, me regresé porque el siguiente día tenía otro compromiso, ¿no? Entonces, a veces es un poco difícil, sí puedes disfrutar, pero a veces no. Pero eso es en todas las materias, créanme, o sea, porque hay penalistas, civilistas en todo. Y algo que también les digo mucho es que, ojo, el abogado ambientalista, no por hacer menos a mis colegas de otras materias, tienen que leer mucho. ¿Por qué? Porque hay la ley forestal de Oaxaca con la ley forestal de la Ciudad de México y no es lo mismo, ¿no? También municipales, hay una cantidad grandísima de leyes ambientales, más aparte hay que combinarlos con los tratados internacionales, con los convenios, las famosísimas NOMS, que son las normas oficiales mexicanas, que también mucha gente no entienden, y yo siempre les digo, es normal, porque son muchos tecnicismos, es como la parte técnica que tienen que hacer, ¿no? Entonces, es demasiado, y les digo, si no les gusta leer, mejor no se vayan a la de ambiental, porque todo el tiempo estamos leyendo, y más en materia internacional. Pero yo te diría, si no te gusta leer, ni siquiera le entres a derecho. Es que en derecho es como que básico. Y aparte tú decías, bueno, yo creo que la parte, por ejemplo, de la metodología de investigación, por ejemplo, para un penalista, es ahí donde realmente si la libraste bien es porque sí tienes tal vez con qué defenderte. ¿Tú dirías que también esa parte de metodología de investigación es muy importante en materia ambiental? Lo cual es el tópico donde te defines, donde muchos o tiran la toalla o haces el filtro de los que sí llegan. Es una muy buena pregunta y es excelente. Yo creo que el ser abogado, y no solamente el ser abogado, cualquier profesión que tenga una licenciatura tiene una metodología. La famosa, el método empírico, el método científico que va acompañado, que muchos dirán que el derecho no es científico, pero bueno, eso es, tampoco me voy a meter en esos lares, que yo digo que sí es una ciencia, ya está demostrado. Sí. Entonces, todas las personas que tenemos el compromiso, no digo el privilegio, el compromiso, porque todos que tenemos una licenciatura, sea derecho, arquitectura, lo que sea, tenemos el compromiso de transmitir los conocimientos. No es, yo lo tengo, yo me siento mejor. No, tengo el compromiso de dar los conocimientos, ¿no? No me dejarás mentir, pues todos tenemos amigos de cualquier profesión y es padrísimo cuando así como uno está hablando, ellos te hablan, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy bueno. Y pues la verdad, una de las cosas que sí yo les digo mucho a mis alumnos es, tienen que leer, ¿no? Tienen que leer totalmente, descubrir, apasionarse, pero sobre todo la metodología, el punto de la metodología. La metodología es básica en cualquier materia, sea civil, mercantil, ambiental, laboral, fiscal,
todo tiene un método. Es más, nuestra vida diaria tiene un método. Entonces, es obvio que tienes que tener un método. Tan es así, para contestar una demanda, para hacer una demanda, para pedir permisos, también hay un método, porque es un proceso, son unas reglas, totalmente lo tienes que seguir. Muchas personas creen, ay no, el abogado ambientalista nada más va a hablar, va a hacer acuerdos. No, también tiene que hacer todo un método. Tienes, al momento de que vas con tu cliente y llegas con un cliente que tiene un hotel y que forzosamente quiere hacer algo, a lo mejor un daño ecológico, tú tienes que investigar y hacerle entender que ese va a repercutir no solamente en él, sino en el mundo, etc, etc. Ya si él lo quiere hacer, pues ya dependerá del criterio y la ética de cada abogado, ¿no? Pero la metodología es básica. El cómo hacer, a lo mejor a veces muchos de mis alumnos se ríen porque yo pongo ejemplos muy burdos y es, hasta para hacer un pastel, necesitas un método, que es la receta. Entonces claro, es fundamental que tengas un método para todo, para hacerlo y hasta para leer las sentencias, leer los resultandos, los considerandos, todo es un método y indudablemente es por eso que la carrera de Derecho cuesta tanto, porque nos van llevando paso a paso. No solamente es entender que el derecho son reglas o conductas, ¿no? Que también tiene un proceso, la aplicación de la norma, el cómo continuarlo o también hacer una nueva norma, ¿no? Porque como lo comentaba, el derecho va evolucionando. No es lo mismo el derecho de 1990 que el de ahorita. Entonces todo tiene una metodología y que la metodología es fascinante. A mí me encanta y yo le tuve un amor a la metodología en la maestría. Ahí fue donde dije, no, de aquí soy. De por sí me gustaba ser como investigadora. En la maestría me apasioné. Y otra cosa, la gente que va a estudiar maestría y doctorado, discúlpenme, a veces soy muy fuerte. Van a estar haciendo trabajos y es donde va a leer más. Pero les va a ayudar demasiado. Sí. Y es cuando te das cuenta, o te enamoras o no te enamoras de tu carrera. Donde la consolidas, creo yo, incluso, donde todas esas palabras que ya usamos, vocación y demás, es donde te ponen a prueba realmente, ¿no? Sí, totalmente, y estás haciendo y estás investigando y todo. La verdad es que a mí lo vas a ver, o yo creo que lo están viendo, y me lo han dicho mucha gente, mis alumnos, personas con las que trabajo, amigos, me dicen, es que Frida, a ti te apasiona el derecho. Sí me apasiona, pero también hubo un momento en el que dije, ¿qué hago aquí? ¿Y por qué fue? Por el sistema. Porque el sistema es muy lento. Estábamos hablando que fuera de cámara, no puede ser que los ministerios públicos no tengan internet o que no tengan copias. En fin, muchas cosas. Luego el sistema es muy lento. En fin, demasiadas, que fue cuando dije, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y luego, pues también enfrentarte, no solamente como mujer, sino que, es que te ves más chica. ¿A poco eres abogada? ¿No? Sí. A mí me tocó mucho, y me tocó en una empresa, que yo llegué y estaba pues, con gente que no eran abogados. No, o sea, como que de primera, cuando iba a esa junta, alguien me dijo, no te van a pelar, no te van a hacer caso. Y yo dije, ay, bueno, pues ¿qué vamos a hacer, no? Entonces hablé con mis papás, con mi mamá y con mi papá, y me acuerdo perfecto que siempre mi papá me ha dicho, tú segura. Y mi mamá me decía, tú habla. Y mientras ellos vayan viendo que tú sabes, y otra cosa que siempre me dice mi mamá es, ten humildad, ¿no? Que a veces cuesta, ¿no? Sí, claro. Entonces llegué a esa reunión, eran puras personas que no eran abogados y eran puros hombres. Y yo era la mujer. Y en ese entonces yo creo que yo tenía como 23 o 24, ya tenía la maestría. Entonces me presentaron con Frida León Sierra, parte del jurídico, como que no seguían hablando. Y entonces mi jefe, recuerdo perfectamente que uno de mis jefes, Alejandro, dijo, bueno, Frida no solamente es abogada, es maestra. Entonces ya como que todos van haciendo, ¿no? Y después mi voz, como lo acabas de ver, mi voz no es algo
pues es muy potente, ¿no? Desde pequeña, y fíjate que eso es algo que nunca lo he dicho, por muchos años mi voz me hacía sentir mal. Ok. ¿Por qué? Porque imagínense una niña de 4 años con una voz muy fuerte, ¿no? Entonces eran como de, me hicieron bullying como no tienen una idea, ¿no? Y luego aparte pues yo he sido una persona pues que me gusta de todo, ¿no? Entonces desde pequeña me gustaba Batman y me gustaban las máscaras. Entonces todo el tiempo yo andaba con máscaras. Y luego con mi voz fuerte, pues no, bueno, ¿no? Entonces me hacían burla y hubo un tiempo en que sí yo me sentí menos y llegaba llorando de la escuela con mis papás y mi hermano me decían, no, tú tienes una voz hermosa, úsala. Y fue algo que te puedo decir que inconscientemente mi familia lo sembró en mi cabeza, ¿no? Programación, ¿no? A programación, tu voz, no te dé miedo. Yo era de las primeras que exponía, no sé qué, bla, bla, bla. Y en ese momento me acordé de lo que me dijeron mi familia, ¿no? Mi mamá, mi papá y mi hermano. Y empecé a hablar. Entonces todos vieron también mi voz y empecé a modular la voz. Que eso también fue que cuando no tienes como la atención, pues la haces más grande, cuando quieres ser más amigable y todo eso, ¿no? Entonces me ayudó. Entonces te puedo decir que en la carrera de Derecho sí me enfrenté con discriminación por ser mujer, por ser más pequeña, por muchas cosas, pero ¿qué fueron las herramientas que me ayudaron para salir adelante? Y el día de hoy me han ayudado, porque eso es algo que no se termina, sigue siendo, ¿no? Y es, en primera, tu confianza. La confianza que uno se da, luego, indudablemente, la voz y tus conocimientos, ¿no? Entonces, ya cuando empecé a hablar y empezaron a ver que lo que decía era cierto, me empezaron a voltear a hablar, me empezaron a voltear a ver, y al día de hoy, pues esas personas siguen siendo mis amigas y bueno, compartimos muchos temas, ¿no? No solamente de derecho, y bueno, eso también ayudó a que en algún punto de mi vida, pues yo también hiciera la locución y aprovechar ese, yo lo digo así, sinceramente, creo que mi voz es un don, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque hay muchas personas que a lo mejor que nos están viendo o nos están escuchando, sienten que no tienen ese don o que no nacieron con esa cualidad. Claro que no. Y nunca duden de su confianza, de los conocimientos y sobre todo de la seguridad y amor que se tiene para salir adelante. Totalmente. Eso me enchinado. O sea, hace eco a muchas situaciones que seguramente los que nos están escuchando, incluso uno mismo, tiene que recordárselo, tienen que venir a verbalizarte a veces en muchas ocasiones eso para que te lo grabes. Estoy convencido de que toda carrera que tú emprendes, sea cual sea, como tú dijiste hace rato, a la que te dediques, está llena de puntos de quiebra y son los que realmente te ponen a prueba. En la carrera de Frida, porque todavía eres muy joven, te falta muchísimo camino por delante. ¿Cuál ha sido el momento más complicado que te ha tocado vivir? Es decir, en el que has estado a punto de quizá tirar la toalla, que has dicho esto ya está muy complicado, puede ser incluso como estudiante, abogada en construcción o ya en tu consolidación. Y en contraparte, ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste todo este esfuerzo, dinero, tiempo? Yo siempre he dicho que perdemos hasta la vista por leer letras tan pequeñitas. Entonces todo esto ha valido totalmente la pena. Entonces, reformulando, ¿cuál ha sido el momento más gris, esa gray zone donde te has encontrado quizá? ¿Y cuál ha sido el momento más satisfactorio? Han sido los dos puntos más difíciles que he tenido, y uno sin duda fue en la maestría. Uh-huh. Justo me encontraba también trabajando en el sector público. Estaba haciendo la maestría, no, miento, primero estaba en el sector privado y después me pasé al sector público. La carga de trabajo que yo tenía era impresionante. Uh-huh. Yo ya no podía, tenía un peso muy fuerte en el sector privado. Estaba haciendo también mi maestría, al punto en que regresando en uno de los vuelos, el brazo izquierdo se me empezó a dormir. Caray. Y literal, pues hablé con la aeromoza y todo, llegué a mi casa con mi familia. En ese entonces yo trabajaba
pues casi de lunes a sábado. El domingo descansaba, pero el sábado también tenía que ir a la maestría, entonces no tenía. Pero yo viajaba de lunes a jueves. O sea, siempre estaba en avión, estaba en carreteras, entonces era muy pesado. Y me faltaba, creo que el último semestre o cuatrimestre de la maestría, yo ya no podía. O sea, sí me gustaba, pero yo ya no podía. Mi salud me estaba así, ya no. Traté de hablar con entonces que era mi jefa, y le decía, por favor, ya no me mandes a tanto viaje porque no puedo, ¿no? Entonces me dijo, no, al contrario, te tengo que decir que queremos que te vayas a vivir fuera de la Ciudad de México. Y yo, no, pero estoy a nada de terminar mi maestría, ¿no? Entonces, aparte, yo porque estudié la maestría fue algo muy lindo, porque yo recuerdo perfectamente que acabo mi escuela, la universidad, empiezo a trabajar y bueno, todo. Entonces mis papás me querían hacer un regalo y me dijeron, bueno, pues si quieres te puedes ir a Europa, ¿no? Y aquí todo el mundo me decía, no inventes, ¿por qué no te fuiste a Europa, no? Y dije, pues sí, me podría ir a Europa, me iban a ayudar, pero yo sentía que como que mis papás no estaban como, no sé, le dije, ¿qué pasa? Y entonces me dijeron, es que nos gustaría que estudias la maestría. Y yo les dije, ¿y por qué? O sea, yo no quería estudiar la maestría, yo saliendo de la universidad ya. Y ambos me decían, porque te va a ayudar mucho en la vida. Y entonces dije, ay, bueno, está bien, voy a estudiar por mis papás, ¿no? Entonces estudié por mis papás, pero sorpresa. Si a mí me dices qué te ha gustado más, la licenciatura o la maestría, yo te digo que la maestría, ¿no? Entonces, yo era un regalo que yo quería darles a mis papás por muchas cosas que me habían dado, por todo el apoyo, por mucho. Y pues ya me faltaba nada, ¿no? Entonces me dijeron no. Entonces recuerdo perfectamente ese día. Llegué a mi recámara, me puse a llorar. Llegó mi mamá, luego llegó mi papá. Me dijeron, ¿qué tienes? Y yo, ya no puedo. O sea, ya no puedo. Tengo entrega de trabajos, tengo esto, tengo aquello, tengo la... Y me decían, ¿y tú qué quieres hacer? Y yo quiero terminar la maestría. ¿Por qué la quieres hacer? Y yo, porque sí me gusta, o sea, porque sí quiero mi cédula de maestra, ¿no? Aparte también en la maestría me enfrenté con maestros, o sea, ni para mencionarlos, ¿no? Entonces me dijeron, pues hazlo, te apoyamos. Y yo, pero ¿cómo? Ya no puedo, o sea, ya no puedo. Y recuerdo perfectamente las palabras de mis padres que me dijeron, apóyate en nosotros, que somos tu familia, y en tus amigas. Y literal, o sea, me apoyaba con mi papá, con mi mamá, con mis amigas. De repente yo ya no, o sea, estaba en otro mundo, estaba tomando clases y estaba muy cansada. Y me decían, no te preocupes, ya te las grabamos. El domingo tú las escuchas y haces tus apuntes. Y literal hacía eso. Fue. Ahorita es muy normal decir, lo grabamos, ¿no? Pero pues antes como que no tanto, ¿no? Tanto. Entonces grababan mis compañeras, María Eugenia Becerra y Brenda Herrera, me ayudaron mucho. Y así, y entre cosa y cosa, hacía las cosas. De repente, me acuerdo, había metodologías que yo no entendía, entonces me sentaba con mi mamá y me ayudaba a desarrollarla. Mi mamá era una excelente persona para hacer metodologías, y así fue como terminé. Entonces, y también en el trabajo pues era muy difícil decir, me estaban dando un gran puesto. Sí. Yo estaba a nada de terminar la maestría. Mucha gente me dijo, no, pues vete al puesto para que ganes, pero no, yo elegí el conocimiento, porque a fin de cuentas, algo que me hace feliz, Ricardo, en esta vida, es aprender. Y fue un momento especial ese, yo creo que iba a tirar la toalla en la maestría, y pues indudablemente tomé la decisión de renunciar a ese trabajo. Caray, qué historia. Renuncié a ese trabajo, un gran puesto, pero afortunadamente Dios me ayudó mucho y tuve otro trabajo donde aprendí demasiado, que fue en la Comisión Nacional del Agua, en Conagua. Tuve un jefe extraordinario, Víctor Valdepeña, que aprendí demasiado. Y yo creo que esos son los momentos más lindos, y obviamente el momento más feliz, aunque suene como muy trillado, pues fue mi examen profesional de maestría.
Ahí dijiste todo esto. Sí, y también ahorita recuerdo algo muy, muy, muy lindo. No todo el tiempo he sido abogada ambientalista, sí, también fui postulante, sí, fui litigante, como ustedes, también fui pasante, cargaba las leyes. Mi primer jefe, que ahorita está enfrente de mí, me ponía a cargar sus leyes. Yo no entendía por qué, pero ya después entendí para leer. Sí, también me subí al metro, que comía tacos ahí en Niños Héroes, todo, ¿no? Y estuve en un despacho penal y recuerdo que teníamos un caso muy fuerte de una persona que lo acusaban, me parece que, no sé, creo que de violación, sí, creo que era de violación, y pues bueno, se decidió tomar el caso, que también es otras que mucho me preguntan mis alumnos, oiga, ¿qué opina usted de defender a violadores, asesinos? Y yo les digo, mira, hay dos cosas, hay dos respuestas, mi respuesta como abogada y mi respuesta como humana. Mi respuesta como abogada es, todo mundo tiene derecho a ser oído y vencido en juicio y tiene derecho a tener un abogado. Como ser humano, depende tu ética. Cada abogado va a decir, yo a lo mejor no defiendo a estas personas o esto sí o no, cada quien, y eso yo no me puedo meter, cada quien sus cubas, ¿no? Entonces eso, ¿no? Y fue un caso muy difícil, fue de los primeros, y recuerdo que mi jefe me dijo que aquí está presente, ya nos dieron la liberación de esta persona. En ese entonces nosotros estábamos pasando por un momento muy difícil familiar con mi hermano. Y fue como, bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces me decía mi jefe, es que tienes que vivir este momento en el que sale por la aduana esta persona. Y en la noche, la aduana es pues donde salen de la cárcel. Y yo dije, pues, ¿qué hago, no? Porque también es un caso que estuve ahí, pero pues también por parte de mi familia estábamos pasando algo fuerte. Entonces, literal, lo que hicimos es ver cómo literal esta persona cruzó la aduana, abrazó a su familia y en ese momento yo me fui con mi familia, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue el momento en el que culminas todo tu esfuerzo de un procedimiento que no fue fácil, aparte de un delito que no es fácil y que sí se pueden. Ahí fue cuando dije, sí se puede confiar en las leyes y en el sistema. Wow, qué anécdota. De verdad está impresionante. Vamos a echar a volar un poquito la imaginación. Supongamos que hoy por la mañana me encontré una lámpara con 3 deseos. Obviamente pedí uno para mí. Ese ya me lo gasté. El otro lo vamos a compartir porque pedí un edificio en Reforma. Y va a ser, es donde te lo voy a dejar si vas a estar medio justificado, va a ser tramposo quizá, pero creo que es lo que le ha sentido la pregunta. Tú eres una enciclopedia jurídica viviente, has devorado todos los libros sabidos y por haber, y te gusta muchísimo. Entonces, ha habido autores, tú mencionas hace rato a Maynes, que solamente quizá conocimos por sus libros, que nos hubiera gustado conocer en persona. ¿A qué personajes pueden ser activos o inactivos del derecho internacional o del derecho mexicano, del orbe jurídico mexicano, tú traerías a ese despacho para formar tu team? Te voy a dar chance de 3. ¿A qué pueden ser hombres, mujeres? Los podemos traer de ultratumba si tú quieres. Traerías para formar el despacho de consolidación así de tu legado. ¿Qué autores serían? ¿Qué postulantes? Quizá incluso personas, conocidos, amigos. ¿A quiénes traerías? ¿Quiénes serían tu equipo? Es una pregunta que nunca me habían hecho. Me haces pensar. La primera que yo tengo en mente es una persona, una mujer, no es mexicana, sí, es de Estados Unidos, Ruth Giberson, totalmente. La segunda, Sylvia Earth, que es una gran bióloga también en materia, pues obviamente hizo un parteaguas también para México. Y no solamente para México, para el mundo, ¿no? Y la tercera persona que traería, indudablemente, sería el de allá arriba. Wow. Bueno, con eso ya no. Sí. Que yo sé que sí, que él siempre ha estado y creo que con eso sería el team perfecto. Y agregaría una persona más, que sería, sin dudar,
yo creo totalmente un estudiante de cualquier carrera. Como para formarlo. Para formarlo. Porque el conocimiento es eso, se transmite y las generaciones tienen que aprender. Entonces, no serían 3, serían 4 personas: Ruth Giverson, Silvia Ert, el de allá arriba, y algún estudiante. Wow. No, pues creo que ayer ganó un estudiante. A ver ¿qué más quieres? Voy a pasar a una serie de preguntas concretas. La respuesta puede no ser tanto. Adelante, pero Ricardo. Nos va a dar pie al cierre del episodio. Gran episodio, de verdad. 4ª temporada, ya la tenemos pactada contigo, ¿no? ¿Qué consejo te han dado en la práctica? ¿Qué consejo te han dado que en la práctica descubriste que no era un buen consejo? Uy, es fuerte el consejo, ¿te parece? Sí. Y era él. Ay, hasta me da pena porque ya no se da y nunca no lo hice. Si te llaman como abogado a una junta, vete siempre de vestido y escote. Pues. Entonces, cuando me lo dijeron fue como de ¿qué? Y siempre como verán, yo cito mucho a mi mamá, a mi papá, a mi familia. Y recuerdo perfectamente que le dije a mi mamá, oye, tengo esto. Me dijo, no, claro que no te vayas ni con vestido ni con escote. Vete elegante. Uh-huh. Y otro que lo he dicho, mi papá siempre me dijo, tu sonrisa. Entonces, eso es un consejo que no doy y no daría, y se los he dado a mis alumnas. Cuando vayan a reuniones, cuando vayan a juzgados, no se vayan en tacones, en primera, porque caminan un buen. Súper innecesario e incómodo. Incómodo. Váyanse cómodas, seguras, y que ustedes se sientan hermosas. Si tú te sientes hermosa con un traje sastre y una corbata, vete así. Uh-huh. Porque si tú te vas con algo que no estás segura, pues lo vas a impactar, ¿no? Entonces, uh-huh, vete segura, confiada en ti, elegante y con tu toque. Y con eso, o sea, creo que eso es... Pero pues bueno, tampoco es justificación, pero pues eran otros tiempos, ¿no? Sí, justo. Entonces, sí, pero bueno, aún así es... No está bien. La siguiente pregunta sería, ¿qué consejos solías dar que con el tiempo te has dado cuenta que no es bueno? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo? Ahora sí me hiciste pensar. Altanera. Muchas personas creen que por ser abogados llegamos a cualquier lugar y tenemos que llegar siendo altanero, ¿no? Uh-huh. Entonces, al principio yo pensaba eso y no. Uh-huh. Yo creo que eso no. Lo mejor es llegar con humildad y con respeto. Y hay una gran frase que dice, en el pedir está el dar. Totalmente. Y una que yo hice es como el póker, como veo, doy. ¿Mm? ¿No? Entonces, si yo veo que me tratas mal, pues te voy a tratar mal. Que no debería ser así, pero yo creo que es eso. Buenísimo. ¿Qué cosa está impregnada en tu ideología, en tu forma de pensar, que la gente no comparte contigo? Demasiados. O sea, soy una persona que soy totalmente diferente. Desde el punto que te dije que fui una niña que me encantaban las luchas, que me gustaban las máscaras. Soy una persona que, volvemos a lo mismo, es una carrera que desafortunadamente, como te ven, te tratan, ¿no? Uh-huh. Si te ven súper bien vestido, vestida, no sé qué, ya creen que eres el súper abogado. Y recuerdo perfectamente, en la prepa tenía a un maestro que gracias a él comprendí a Nietzsche, a muchos filósofos, y amé la filosofía. Yo creo que también por eso estudié Derecho. Él era una persona que llegaba con un pantalón de mezclilla y con una camisa como tipo de Hawái. Es la persona más inteligente en temas filosóficos. Y él me decía, yo fui abogado y yo me trajeé y todo, pero eso no es lo que vale. Uh-huh. Lo que vale es tu conocimiento, ¿no? Entonces, indudablemente, es eso. Siempre he sido muy irreverente. Una de las cosas siempre, nunca me quedo callada. Que a veces es bueno y a veces no, porque a veces también hay que aprender a escuchar. A veces cuando somos jóvenes todo el tiempo quieres hablar y hablar y que uh-huh, te escuchen,
pero también tú tienes que escuchar, ¿no? Ahí, diría mi mamá, conforme vas madurando, conforme vas pasando los años, también tú tienes que escuchar, ¿no? Uh-huh. Pues mucha gente no comparte muchas ideas conmigo, con muchos jefes, he tenido muchos jefes que no comulgan muchas cosas, sin embargo nos llevamos muy bien. Y yo creo que con el que más me he enfrentado hasta el día de hoy, y lo tengo, por ejemplo, son las personas que estamos tatuadas, ¿no? Yo tengo un tatuaje, y cuando yo me hice un tatuaje, pues mis papás no dijeron algo, pues lo que quieras, ¿no? Mis padres siempre han sido unas personas que me han dado una libertad muy grande, y fue por eso, porque yo también dije, no puedes juzgar a alguien, es como un libro, no puedes juzgar a un libro por su portada, uh-huh. Tienes que conocerlos, ¿no? Y justo, nosotros no somos jueces, no somos juzgadores, y que me perdonen, hasta los mismos jueces pues nada más juzgan en parte de lo legal, ¿no? Pero yo no puedo opinar sin antes conocerte, ¿no? Entonces me he enfrentado con muchas personas que no piensan como yo, y también está padrísimo. Yo les digo a mis alumnos, está bien, si ustedes piensan diferente que yo, perfecto, porque de eso se trata el mundo, uh-huh. De pensar diferente. La diferencia es en respetarnos. Yo respeto que a lo mejor tú eres una religión, yo respeto que a lo mejor tú eres de una condición social diferente, de sexualidad diferente, hay que respetarnos, ¿no? Hay muchas cosas que a mí no me gustaban de Benito Juárez, pero lo que sí es, bueno, la famosísima célebre del respeto, el derecho ajeno es la paz, y bueno, creo que eso es un punto muy importante, y también está padre ser diferente, pero también está padre ser igual. Totalmente. ¿No? Muchos de mis alumnos me dicen, es que a veces me confundo con usted, porque a veces dice sí, ¿no? Y es que sí. La vida no puede ser extremista, ni el derecho tampoco, ¿no? Hay cosas que vas a entender y hay cosas que no las vas a entender, pero las vas a entender ya cuando estás trabajando o ya cuando te cae el 20, ¿no? Uh-huh. A mí me sucedía mucho eso, que de repente no entendía, porque entendía, pero ya cuando veía, pues ya tenía 10, ¿no? Pero ya después lo analizaba, ¿no? Sí. Esa es otra cosa muy importante que me gustaría decirle a los que nos están escuchando. Más que entender es analizar o filosofar. Totalmente de acuerdo. Esa yo creo que la debía haber metido antes porque era un gran tema. En función de tu trayectoria, ¿cuál dirías que es la definición o fórmula del éxito? Es decir, ¿esto más esto o el éxito es esto? Pues yo creo que no hay una fórmula. ¿Por qué? Porque todos somos individuos totalmente diferentes. Uh-huh. Y aquí voy a citar a mi hermano, ¿no? No es lo mismo una dieta para ti que para mí, porque tu organismo es diferente, tú haces cosas diferentes. Lo mismo pasa en las personas. Mucha gente se la pasa investigando la fórmula perfecta para ser felices, la fórmula perfecta para ser millonarios, pero yo te dije, todos somos millonarios, tú eres millonario, yo soy millonario, por el simple hecho de estar aquí contigo, tener agua, tener luz, todo, eso yo creo que es algo impresionante, ser millonario, y todo el tiempo andan buscando fórmulas, ¿no? Y en algún momento creo que yo también lo hice, y es algo muy chistoso porque a veces con mis alumnos les pongo fórmulas jurídicas. Uh-huh. Y se quedan así como, ¿cómo? Que aquí no íbamos a ver nada de números, y también es algo muy chistoso. Yo no era muy buena en las matemáticas, pero después me encontré a alguien que me enseñó perfectamente. Las fórmulas no te ayudan a tener la felicidad o el éxito o lo que tú quieres. Las fórmulas te ayudan a entender el proceso, y que eso es lo que debemos de entender. Todos aquí estamos en un proceso, que es el proceso de vida. Creo que la vida es una escuela, ¿ok? Entonces, no hay una fórmula. A mí me gustaría decir que más bien es, haz las cosas siempre feliz y con amor. ¿Convencido? Pues yo no, a lo mejor no puedo estar convencido si ahorita voy a llegar a mi casa, no sé. No sé ni qué voy a hacer mañana, ni en el siguiente segundo, pero si yo estoy feliz y con amor, creo que es diferente. Otra cosa que también un día estaba filosofando con un amigo, me dijo, es que la felicidad es momentánea. Sí, es momentánea, pero el amor que tú te tienes y el amor que tienes a la gente,
eso sí es otra cosa. Entonces, si tú tienes amor y tú das amor, creo que también puedes encontrar muchas cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, y es algo que yo me tardé de entender, yo creo que hace escasos 3 años o 4 años, el amor que te tienes a ti mismo para poder proyectar. Esa frase trillada de, es que no puedes dar amor si no te amas. Sí, pero entiéndanlo, analízanlo y súfranlo, porque también el sufrimiento es bonito. Totalmente. Gran. ¿Qué te digo? ¿Libro, serie? Y otra cosa, no me crean, ¿eh? O sea, puedo decir mentiras, como diría mi primo, ¿no? O sea... Mejor vívela. Mejor vívanla, experimentenla, comprueben. Yo puedo decir algo, pero pues quién sabe si es cierto, sí, ¿no? Totalmente. La verdad yo no la tengo, ni nadie la tendrá. Totalmente. ¿Libro, serie o película que te marcó, que fue realmente un parteaguas en tu vida profesional? Profesional. Uy, que te voló la cabeza, así que dijiste, wow, esto sí me cambió. Pues muchos libros. El primero que se te venga a la mente. Porque igual la gente lo va a buscar, tal vez. Pues es que a mí me encanta mucho leer y todo el tiempo hay libros que me vuelan la mente. Te puedo decir actualmente ahorita un libro y que no es jurídico, que me está volando la mente. Por ejemplo, que se llama Cartas al Diablo. Y es como una sátira. Gran título. Sí, Cartas al Diablo. Es más, te voy a decir ahorita de quién es. Y todo el tiempo me emociona. En mi vida, uno de los libros que más me gustó y pues sí hizo que trascendiera, se van a reír, pero a veces lo simple es lo más hermoso. Momo, de Michael Ende. Siddhartha también me ha gustado mucho. Y en materia de derecho, pues El proceso de Cristo. El proceso de Cristo, el de César Beccaria, se me fue el nombre. Y este sí totalmente es uno de mis favoritos, que lo tengo así, lo he leído miles de veces, que es la Constitución. Fácil. Y creo que eso, yo cuando leí ese libro me enamoré. Aparte es un libro súper chiquito, pero ¿qué es la Constitución? Ahí es cuando realmente entiendes el sentido del derecho. Y no solamente del derecho, del país, de la política, de las estrategias. Eso es muy importante. Tratados de los delitos y las penas de César Beccaria. Pero el que sí me abrió los ojos fue la Constitución. ¿Qué es la Constitución de Fernando de Salle? Gran, ya tienen tarea, chicos. Tienen que... el título fue... Lo voy a buscar. Ese es un gran... Sí. Nos ibas a decir, creo que el autor, ¿no? Si no, pues lo buscamos. Lo dejamos ahí en las notas del episodio. Ajá, no te preocupes. Es Cartas del Diablo. Aquí lo tengo, pero no me está dando. Pero es muy bueno. Es muy filosófico. Nietzsche también. Y otro con el que he crecido totalmente es el libro totalmente... Oscar Wilde. Mi mamá me lo regaló cuando tenía 8 años, el día de hoy lo tengo, y es un libro hermoso que lo leo y lo leo y lo leo y lo leo, y creo que Oscar Wilde fue una persona que no estaba en su momento ni en su época. Sí, bien adelantadísimo. Sí, estaba súper adelantado. Y bueno, te puedo decir muchos libros, también series, o sea, tampoco es todo el tiempo leo libros concretos. A mí me gusta mucho, yo leo 3 libros a la vez. Siempre leo un libro de derecho, un libro que me hace pues reflexionar, y uno pues tranquilo, ¿no? Entonces leo de todo, también leo Walter Rizzo, también leo TV y novelas, también veo series, o sea, eso es todo. Hay que aprender. Un abogado es eso, el abogado tiene que aprender desde aquí todo, o sea, películas, libros, series, hay que saber de todo, porque cuando te llega el cliente, pues también tienes que ganarte, ¿no? Entonces, si le vas a la América, pues qué pena, ni modo, pero bueno, está bien, ya, no te juzgo, ¿no? Yo le voy a los Pumas, pero bueno, ¿no? En fin, muchas cosas que son muy lindas, pero sí, totalmente las series son buenas, los libros también, los podcasts también. Yo también les digo a mis alumnos, no les gusta leer, primero puedan un podcast,
luego vayan a la serie y luego vete por el libro para que ver si sí es cierto o no. Entonces claro, poder hacer una crítica buena. Definitivamente. Yo creo que la gente sí se va a enganchar con todo. Y de hecho, igual si puedes nos mandas más títulos. Sí, hay muchos libros. Contigo se aplica sí. esa parte. Llevo más de una hora seguramente, hoy no traigo reloj, pero haciéndote preguntas. ¿Hay alguna pregunta que te gustaría hacerme a mí? Una pregunta a ti. Ok, sí, ya llevamos una hora 20. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu misión en esta vida? Wow. Cada que la hago siempre digo, yo no la voy a hacer. Ya no la quiero hacer, mejor ya no la hago. Mejor termina hasta ahí. Sí, no, edición y corte. No. Creo que el impactar a gente, que mi trabajo sea capaz de impactar a la mayor cantidad posible de gente, haciendo lo que me gusta, justamente es un proceso de encontrar qué te gusta, porque es la única manera posible de impactar a la gente. Te decía detrás de cámaras, para mí este podcast, por ejemplo, es el podcast que me hubiera gustado estudiar, me hubiera gustado escuchar como estudiante de Derecho. A mí siempre me han gustado los podcasts, se me hace una manera muy entretenida de aprender. Y eso, o sea, ojalá que con mis proyectos pueda impactar a la mayor cantidad de gente. Y así sea una comunidad. Ya lo estás haciendo, créeme, ya lo estás haciendo, porque ya hay gente que te está viendo, gente que te escucha y que creo que estás impulsando a muchas cosas que a lo mejor no se atreven, que viéndote a ti, ya lo estás haciendo. Y es eso, justo es eso. Pues ha sido un gran episodio. La verdad, me gustaría quedarme más tiempo aquí, pero seguro te tendremos en televisión, en radio, en los conceptos que estén por venir. Va a ser un honor. Y muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Un sueño dorado tenerte por acá. Dinos a la gente que te está escuchando dónde te pueden seguir, algún contacto quizá, algún proyecto. Tus programas también de radio están muy buenos. Sí, ahora sí que vamos a hacer el comercial. Claro. Bueno, tengo 2 programas. Tengo un programa que se llama Frida y la Dimensión Jurídica. Lo pueden ver en Facebook, en la página de radiogalo.tv o bien en mi página también, que es Frida y la Radio en Facebook. También tengo Frida y la Radio en Instagram. Y también tengo un programa en Spotify que se llama Al Derecho y al Revés con la Universidad Marista Campus Ciudad de México. Cada 15 días ahí también nos pueden escuchar. Hacemos entrevistas a personas de la Universidad Marista, maestros, también alumnos, todo tipo. Es un lado muy, muy humano, muy diferente. Y bueno, las redes sociales pueden verme ahí en Frida y la Radio, en Facebook, en Instagram, Frida y León, en Twitter. Y bueno, ahí sin problemas. Mi correo, sí, soy viejita. Estoy fridaleon@yahoo.com.mx. Y bueno, mi celular, mándenme mensajes. Con todo gusto les puedo dar apoyo, consultar. Si yo no lo sé, porque es algo que siempre digo, yo no todo lo sé. Y si no lo sé, vamos a investigarlos o los puedo canalizar con grandes abogados, amigos que tengo y especialistas. Mi teléfono es 55 48 75 65 46. Entonces ese es mi celular, me pueden encontrar en redes sociales, adelante. Y pues verdaderamente muchísimas gracias, Ricardo, fue una plática muy amena, tocaste fibras muy sensibles, estuve a nada de llorar, pero me aguanté. Y muchísimas gracias por lo que estás haciendo, la verdad es un privilegio poder conocerte, estar aquí contigo. Pues más bien la agradecida soy yo. No me imagino mejor manera de cerrar la temporada, la tercera temporada del podcast contigo. De verdad, muchísimas gracias. Esas palabras de verdad llenan, porque a veces justo estás a punto de tirar la toalla y dices, no, hay que seguirle. Y pues ya, si no vamos a llorar aquí. Vamos a llorar todos. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente temporada. Adiós. Bye. De vuelta el